¿sabes, Itza? No entiendo por qué la salvación es un arca para el creyente. O sea, no encuentro la relación, pues no la logro. El arca en el diluvio fue salvación para Noé y los animales. Por eso a eso hace referencia del arca. Hace rato estábamos hablando del arca de la alianza. Exacto, no, del arca. Ah, ok, gracias. Sí, no te preocupes. Es por eso hace referencia de la salvación, ¿no? De que es como ese refugio en medio de todo el caos. Esa es la salvación para nosotros, nuestra seguridad en Cristo. Y más adelante en la clase vamos a tener que esta salvación y esta seguridad es de que tú y yo vamos a estar delante del Padre algún día. Es una clase que vamos a ver más adelante, pero es una seguridad que tú tienes que tener. Es lo que vamos a hablar ahorita acerca del tema de la salvación. Y les voy a hacer dos preguntas. Ya habíamos hecho una en la clase pasada, pero ¿ustedes están seguros de su salvación? Todos aquí en esta clase dicen, yo soy salvo. ¿Están 100% seguros todos? Sí. Qué bueno que estén seguros todos. Yo creo que hubo alguna época de mi vida, sí dudaba. Cuando era adolescente y la regaba seguido, era como de, ¿será que sí? ¿Será que sí la estoy haciendo bien? Yo entendía como que tenía el concepto de la salvación mal. Cuando estaba chica, yo llegué a la iglesia desde que tenía 4 años. Nomás no soy de cuna porque mi mamá se tardó tantito, pero crecí en la iglesia desde pequeña y me acuerdo mucho que yo me gustaba mucho ir a la iglesia con mi mamá. No tenía otra opción, yo creo, aparte también, pero me gustaba mucho ir a la iglesia con mi mamá y no tenía como muy claro el concepto de lo que era la salvación, ni la oración de fe ni nada. Y yo me acuerdo mucho que mi mamá oraba en lenguas y a mí me gustaba mucho oírla orar en lenguas y yo quería orar en lenguas con ella. Y yo entendía que el aceptar a Cristo era automáticamente hablar en lenguas. Entonces, yo cada vez que hacían el llamado de salvación, yo pasaba. Mi mamá, me acuerdo mucho que cuando ya estábamos en el terreno de acá, hicieron como una reunión general grande así en el asfalto. No había nada, no teníamos edificio, como que se acaba de comprar el terreno. Y yo pasé a aceptar a Cristo y mi mamá nada más me dijo, nada más diles que tú ya conoces, que no te den Nuevo Testamento. O sea, porque era de yo pasaba enfrente y yo quería aceptar a Cristo porque no tenía muy bien entendido qué era esto. Entonces, yo luego a veces vacilo que Dios tiene un libro de la vida, especialmente para mí, de todas las veces que acepté a Cristo, y tiene escrito mi nombre así varias veces, que ahí viene este niño otra vez y me anotaban. Pero ese era mi concepto de chiquita acerca de la salvación. Después creces y entiendes a qué se refiere. Y eso, pero me da mucho gusto que todos estén muy seguros de su salvación. Y la segunda pregunta es si ustedes creen que se pierda la salvación. Hay muchos, no vamos a entrar en debate ni nada de lo que dijimos la clase pasada. En Humanidades no queremos como que fomentar alguna idea. No vamos a hacerlos como que dirigirse hacia una corriente, simplemente es una realidad, es algo que se van a topar en el camino, personas que les van a preguntar, cada quien puede tener su opinión, pero vamos a ver este tema con versos. Y lo que yo les comentaba la clase pasada, a mi parecer, a la opinión de Itza, yo creo que no, y haber estudiado Juan como que me hizo reforzar lo que yo estaba entendiendo. Entonces vamos a buscar estos versos. Vamos, para que los vayan buscando, de preferencia los que no han participado, Efesios 1:13, Romanos 8:38 y 2 Corintios 13:5. Si alguien puede ahí buscarlos. Y vamos a ver el autor del libro que les estoy compartiendo del estudio de Juan. Él considera que la salvación no se pierde, sino que nunca se tuvo, que era lo que hablábamos, les había comentado un poquito en la clase pasada. Y estos versos, al menos a mí me hacen como que decir, pues no se pierde. Tengo Romanos 8:38. ¿Vale? Tengo Romanos 8:38. Ok. ¿Alguien tiene Efesios 1:13? Sí.
A Tengo ver, Efesios y chat. ¿quién dijo eso? Isela. A ver, Isela, si quieres, para que tenga participación, porque Eduardo, tú ya tienes una, para que Isela tenga la suya. A ver, Isela, por Yo favor. sigo yo, Itza, ¿eh? Sí, tú ya tienes Marisa también. Pero sí, a No, ver. yo soy Gris, no soy Griselda, Marisa. Griselda. Sí, sí, sí. Bueno, ahorita tú, Griselda, y no sé si a alguien más le falte que no tenga participación para que pueda. Yo, Itza, Ok, Mario. Tú, Mario, 2 Corintios 3. Ok, muy bien. A ver, Isela, por favor, Efesios 1:13. ¿Sí fue Isela Bala que me dijo? Ay, que sí. sí, ¿verdad? ¿Dónde está? Ay. ¿Se habrá desconectado? No, acá está arriba, Lo Montal. puedo leer yo si gustas. Sí, por favor, creo que se salió. A lo Efesios, mejor le está fallando el internet. Ok, muy bien. Bueno, a ver, sí, por favor. Efesios 1:13 ¿Se dice, escucha? dice, ¿Ya está? Ya está Isela. A ver, Isela, por favor, Efesios 1:13. Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, Espíritu Santo de la promesa. Sí, dice que nosotros somos sellados por el Espíritu, ¿no? Al momento de la salvación. Y es una promesa que Jesús les dio a sus discípulos, ¿no? De que cuando Él se fuera iba a venir el Consolador y iba a estar con nosotros. Entonces, ahí tenemos como una manera de que, o sea, cuando Dios hace algo, lo sella, ¿no? Lo confirma. Entonces, Dios no hace las cosas a la ligera y los hace con un porqué. Entonces tenemos ahí, Griselda, Romanos 8:38, por favor. Sí. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ese verso me encanta. Amén. Cuando estábamos en el instituto nos encargaron aprendernos todo Romanos 8 y yo quería llegar ya a esa parte porque ese verso me gustaba mucho. ¿De quién nos podrá separar del amor de Dios? Nada, nada, nada nos puede separar. Nadie, ¿Sí? Entonces, nada. eso es otra cosa para creer que tal vez, o sea, que la salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque dice que nada, una vez que tú ya estás agarrado del Padre, nada te va a poder separar de Él. ¿Sí? Entonces, eso es otra como confirmación. Y Mario, por favor, 2 Corintios 13:5. Examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. Sí, fíjense, habla acerca de pruébense a sí mismos. Y es algo que vamos a estar viendo, y era algo que Juan quería que la iglesia se diera cuenta, ya lo vimos en las clases pasadas. Quería poner como ciertas pruebas y ciertos estatutos que si no se aprobaban, estaban fritos. Y eso significaba que no había salvación. Y ahorita vamos a ver, ¿se acuerdan que en la clase pasada veíamos el si decimos, si tú dices que estás en la luz, pero sigues regándola, pues es que no estás en la luz, estás mintiendo. Entonces, eran como cosas que eran puntos que se podían ver y es cosas que tú y yo podemos poner a prueba hoy en día. O sea, si tú dices que conoces a Cristo, y eso es lo que vamos a ver ahorita. Si tú dices que amas a Cristo, pero odias a tu hermano, Mentiroso eres. no ahí, ajá, porque cuando tú estás en Cristo, eso se va a reflejar. Y eso se va a ver, va a ser un cambio interno que se va a reflejar hacia afuera. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más. Dice, si en realidad la salvación es verdadera, habrá señales que el Espíritu Santo está obrando en la vida de la persona, tanto en actitud como en el comportamiento. Y si alguien aquí se sabe el fruto del Espíritu. Sí, sí. Bondad, beneficencia. Gálatas. Desamor, bondad, paz,
Vaya, a Son ver. 9 gráficos, ¿verdad? 9. Es amor, Amor, gozo, paz, Paz, gozo. paciencia. bondad, fe, mansedumbre y templanza. Exacto. Amén. Sí, es el tales fruto. cosas Sí, nadie sí puede. saben eso, ¿verdad? Es el fruto, no son los frutos, es el Pues el fruto. Espíritu Santo. Y el fruto tiene todas esas características. Entonces, tú y yo, si tú y yo decimos que tú y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón y el Espíritu Santo está en nosotros, tiene que haber ese fruto. ¿Cómo sabes que un árbol es un árbol de aguacates? Por su fruto, Que tiene aguacate. Porque da aguacates. Da aguacate. por su Exactamente. fruto. Los aguacates. ¿Cómo Bien sabes rico. que es un árbol de limones? Porque da Fermar Porque da limones. limón. Entonces, si tú eres un hijo de Dios, tú tienes que reflejar a Dios. Si tú estás reflejando otra cosa, pues déjame decirte que probablemente pues andas en proceso de adopción, pero todavía no estamos en la familia, o sea, porque el fruto del Espíritu se va a ver. Y no te estoy diciendo que tienes que ser perfecto y que vas a flotar y que el amor y siempre vas a estar como Barney repartiendo abrazos y besos y que todo el tiempo vas a andar feliz, no. Pero son cosas que se tienen que ver, o sea, que se tienen que notar. Sí, ese es el reflejo, sí, en la actitud y en el comportamiento. Entonces, vamos a seguir. Fíjense, hay 3 tipos de pruebas que vamos a ver en esto de la seguridad de la salvación. Y una es la prueba especificada, que nos habla acerca de cuando tú y yo obedecemos y guardamos los mandamientos de Dios. ¿Sí? La segunda prueba es la prueba aplicada, que es las obras. ¿Sí? La Biblia dice que la fe sin obras Es Muerta. muerto. Y por último, la prueba ejemplificada que habla del permanecer. Entonces, son 3 cosas que tenemos que tener. La primera es darnos cuenta que de verdad estás obedeciendo, que estás siguiendo los mandatos de Dios. Segunda es que estés en un constante caminar con Él. Y tercera, que tú permanezcas. ¿Sí? Para como resumirlas un poquito. Vamos a ver de una por una. No la cambies. No la cambies. Ahí Nada más tantito. Sí, Perdón. no se preocupen. Para eso son las diapositivas, para que anoten. Que uno de ustedes, hablé con uno de los que están aquí, bueno, no está ahorita, pero digo, ¿y qué te pareció la clase? Me dice, ay, súper bien, pero haz diapositivas porque se me va la onda. Y yo, bueno, está bien. Ya. Para Gracias. que, como los quiero y los adoro. Bueno, entonces vamos a seguir, vamos a ver cada una de estas pruebas y en estos versos habla de cada una de estas pruebas. La primera prueba, que es la prueba especificada, vamos a verlo en Primera de Juan, verso 3, capítulo 2, verso 3, y dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo vamos a saber que conocemos a Dios? Si guardamos sus mandamientos. Esa es la primera prueba. ¿Cómo vamos a saber que somos hijos de Dios? ¿Cuál va a ser esa prueba específica? Que tú guardas los mandamientos. Entonces, vamos a ver a qué se refiere en esto acerca de guardar los mandamientos. Guardar significa cumplir, ¿sí? Cuando la Biblia dice que guarda mis mandamientos es, o sea, cuando dice guardar es acerca de cumplir la palabra de Dios, ¿ok? Y nos explica que la obediencia externa proporciona una evidencia de que sí hubo una transformación, de que tú conociste a Jesús, ¿sí? Y hay una diferencia bien grande entre obedecer y conocer. Porque, por ejemplo, muchos se saben los 10 mandamientos, pero no todo el mundo los cumple, incluidos nosotros, ¿verdad? Porque no somos acá tan pilas. Pero se trata de eso, o sea, la misma, por ejemplo, así se da a entender que el diablo conoce las escrituras al derecho al revés, porque eso que las conozcan no lo hace que las obedezca. Entonces es muy diferente, hay mucha gente que puede ir a la iglesia, hay mucha gente que podrá estar años y años y años ahí sentados en sus sillas bien guapos y bien bonitos, pero una cosa es que conozcan la palabra de Dios y otra cosa es que la obedezcan. Es muy diferente y el tiempo no da una seguridad de que alguien conozca de Cristo o no. Entonces, tenemos que entender eso. En Proverbios 23 podemos ver que hay versos que dice que lo que hay en el corazón
habla la boca, ¿no? De lo que hay en tu corazón es lo que controla la manera en cómo tú vives. Y La si abundancia del corazón habla la boca. vamos a buscar Proverbios 23. Aquí lo tengo ya. ¿Sí? De la abundancia del corazón Dice, habla la boca. ¿lo leo, Isa? Sí, por favor. Es Proverbios 23:7, ¿verdad? Dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Dice en el 7, porque cuál es en su pensamiento, en su corazón, él es así. No existe eso de que, ay, no supe cómo pequé. Ay, no, uy, se me salió, se me chispoteó. No, eso es algo que ya se estaba fabricando en tu corazón, que subió a tu mente y lo hiciste. ¿Sí? Entonces, de lo que hay en tu corazón es lo que tú vas a expresar. Si tú estás en constante oración, estás en constante leer la palabra, estás estudiando la palabra de Dios, eso va a estar en tu corazón y es lo único que vas a poder sacar para otras personas. Y a mí siempre que hay amigas o así que se sienten mal y yo le digo, ¿sabes qué? Es que lo único que yo, Itza, te puedo recetar es que busques a Dios. Digo, no me sé otra cosa, o sea, no hay otra cosa que me haya funcionado más que buscar a Dios. Sí, estar en constante contacto con la palabra, con estar escuchando prédicas, hablar con amigos acerca del tema. Eso llena el corazón, ¿sí? Entonces, ¿de qué te estás llenando? ¿Sí? Entonces, debemos de guardar la palabra que es cumplirla, ¿sí? Y cuando habla acerca de mandamientos, en esta parte, en este verso específicamente, es del griego entole, que no se refiere precisamente a la ley, porque esa sería otra palabra en griego que no anoté aquí, discúlpenme, pero sino que se refiere a los mandatos que Cristo había dado, ¿sí? Por ejemplo, si tú lees el Nuevo Testamento, cuando Jesús hablaba con sus discípulos, él decía, bueno, la ley dice que ames a tu prójimo como a ti mismo, pero yo te digo que ames a tu prójimo como yo te amo a ti, ¿sí? Subía como que de nivel ay, se me fue, los mandatos que ya se tenían de la ley, ¿no? O sea, él decía, bueno, si la Biblia dice que avances una milla, tú avanza 2. O sea, y si alguien te pide la capa, dale la capa, tu cartera, tu celular, y bendícelo, ¿no? Y que se vaya. Entonces, Jesús subía la apuesta, por así decirlo, con los mandatos y nos hacía ir un poquito más allá, ¿no? Y habla acerca de esta obediencia voluntaria, ¿no? Que es un indicador muy fiable de que alguien está teniendo contacto, o sea, que está en comunión con Jesús. Entonces, vamos a seguir. Esta es la prueba especificada. Cuando alguien sigue los mandatos y sigue los preceptos de Dios, ¿ok? Vamos a ver la segunda prueba, que la prueba aplicada, y esto viene en el verso del 4 al 5 del capítulo 2, dice, y el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él, ¿sí? O sea, si dices que guardas los mandamientos y pues no está siendo sincero, ¿no? Dice, pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado y por esto sabemos que estamos en él, ¿sí? El que guarda su palabra, el amor de Dios se perfecciona, porque es como esta lima, o sea, cuando tú estás delante de Dios, tú sabes tu condición y tú vas a tratar de arreglarlo porque tú sabes que no puedes estar delante del Padre en una condición de pecado. Entonces, es esta prueba aplicada porque tú tienes que hacer algo, o sea, ya conoces, ya tratas de ser obediente, pero es este seguir moviéndote y no quedándote en un solo lugar. Por eso hablaba acerca de que la fe sin obras es muerta. Lo vemos en Santiago 2:17, o sea, Dios necesita acción, no te puedes quedar en un solo lugar porque no va a funcionar. Necesitas movimiento, necesitas acción, ¿ok?
Y era lo que veíamos un poquito de la clase pasada, que no tenemos que autoengañarnos, sino estarnos examinando constantemente de qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, de verdad lo estoy haciendo para Dios o solamente estoy por estar. Entonces tenemos que estar en un contacto, en un constante, como analizándonos a nosotros mismos de qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Cuando habla acerca de que el amor se ha perfeccionado, es un proceso. Era como lo que veíamos la clase pasada acerca de la santidad, de la santificación. Es un proceso, no es algo que pasa así de la noche a la mañana, sino que vas caminando en el Señor y vas aprendiendo y vas mejorando, ¿sí? Entonces, el amor se ha perfeccionado, ¿sí? Dice que no es una perfección acabada, sino una salvación cumplida. ¿Sí? Sino de que, o sea, es algo que no, por eso la Biblia dice que Él no nos va a soltar hasta que termine la buena obra en nosotros, ¿no? O sea, no nos va a llegar, porque es un constante caminar. Yo creo que mi pastor, y me encanta mi pastor porque me da muchas veces mucha ternura cuando él comparte algo y él empieza a llorar. Yo ya le conozco la carita cuando va a llorar. Yo digo, ay, mi pastor, Dios le está hablando, o sea, pero ¿cuántos años tiene el pastor de conocer a Cristo? ¿Cuántos años tiene sirviendo? Y él tiene este corazón de todavía emocionarse cuando Dios le revela algo. Entonces, es eso, o sea, si nuestro pastor tiene esta como manera de disfrutar la palabra y ser sensible a lo que Dios tiene para él, igual nosotros, ¿sí? No porque sea el pastor, él tiene más responsabilidades que nosotros también como hijos de Dios. Entonces tenemos que seguir buscando constantemente, no dejar de leer su palabra y estar, de pedirle a Dios que nos haga sensibles a él para poder seguir en este caminar, porque cuando tú pierdes esa sensibilidad es cuando tronamos, ¿no? Y a veces Dios nos tiene que dar como probaditas de realidad para volver a eso, pero yo siento que ni siquiera es necesario. O sea, si tú cada día le dices, ¿sabes qué, Señor? O sea, sígueme hablando, sorpréndeme, hazme menguar yo, que crezcas tú, que ese sea nuestro constante anhelo, Él lo va a hacer. Entonces, pero tiene que ser algo que nosotros busquemos, ¿sí? Y eso se ve en esto, o sea, tenemos que tener obras, estarnos moviendo y estar siendo hábiles y ágiles en las cosas del Señor. Y habla, dice en el verso, a ver, déjame, dice, el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en Él. Y el estar en Él es permanecer, que tiene que ver un poquito con el punto que vamos a ver enseguida. Y fíjense, el ser cristiano consiste en una relación personal con Dios, conociéndolo, amándolo y permaneciendo como el pámpano en la vida. ¿Sí? Nosotros, si quieres una relación, tienes que conocerlo, amarlo y permanecer. Es como una relación con una persona. Las que sean casadas aquí, yo creo, no soy casada yo, pero un futuro, amén, me podrán dar la razón de que para que una relación funcione, tiene que haber comunicación. Tienes que conocer a la persona, tienes que amarla con sus defectos, sus cualidades y todo lo que los maridos traigan en el paquete y poder seguir caminando con él, ¿no? A mí siempre me ha dado como mucha ternura escuchar matrimonios hablar de que, ay, no sé, se destapa en la noche siempre y como que son cosas que desesperan, pero yo veo y son cositas que digo, ay, se aman porque se aguantan, aunque les desespere eso. A mí se me hace eso como muy tierno. Yo creo que es esa misma relación con Dios. Dios a decir, ay, esta niña no entiende, pero bueno, aquí estamos porque la amo y voy a hacer lo mejor, ¿no? Para ella. Entonces, pero se trata de permanecer y de tener esta comunión y esta relación constante siempre. Entonces, tenemos que estar sujetos a la vid porque si no te caes y te secas y pues, te comen los gusanos. Entonces, tenemos que permanecer en él, ¿ok? Esa es la prueba aplicada. Y vamos a ver la última prueba, que es en el verso 6, que es la prueba ejemplificada. Dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Tan fácil.
El que va a andar diciendo que, yo permanezco en el Señor, bueno, que se note, porque vamos a andar como Él anduvo. Y es un reto para todos nosotros. El permanecer, como ya lo habíamos visto, es andar, es una conducta diaria, es algo constante. Y no es algo temporal, sino es una relación permanente y profunda, ¿sí? ¿Cuántas personas conocemos que empezaron en la iglesia y ahorita ya no están? No permanecieron, ¿sí? Porque en algún momento de la vida, y no digo que no sean salvas ni nada, pero el chiste es eso, es permanecer. Yo no sé, Dios es muy bueno conmigo, bueno, con todos, ¿verdad? Pero en mi vida yo lo puedo ver, al menos yo le doy muchas gracias a Dios por la vida de mi mamá, porque mi mamá nunca me dejó apartarme, aunque a veces me hacía ir a la iglesia a fuerzas, porque a veces era sábado y yo estaba aquí, mi mamá, ya son las 5, ¿qué haces aquí? Vámonos a la iglesia, y me corría de la casa, o sea, no te quiero ver aquí, órale, te me vas, y yo, ay, mamá, no quiero nada, órale, vámonos, y me corría de la casa para que me fuera a la iglesia, pero le agradezco eso, porque eso hizo que, que aunque sea fuerzas, ya estando ahí, pues ya escuchaba la palabra de Dios y decía, bueno, Dios, perdóname, ¿no? Porque no quería venir o porque no quería estar aquí. Y aunque muchas veces, les voy a ser sincera, aunque estaba en la iglesia, mi corazón no estaba ahí, o sea, mi mente estaba en otras cosas, siempre Dios me atraía con lazos de amor. Y al final, Dios me tuvo que dar una lección un poquito más fuerte porque como que yo no entendía, pero Dios siempre ha sido bueno y yo entiendo y yo sé de que mi vida sin Jesús no es nada. Por más alejada que pudiera estar, y era como que ya hay cosas que dices tú, no, o sea, no puedo hacer eso. Por más fría que te pueda sentir, ya hay cosas que dices tú, no puedo, o sea, eso va en contra de Dios y ya no, o sea, mi límite no lo permite. Y sabes, si extrañas el estar en la presencia de Dios, porque ya está eso ahí. Entonces, yo siempre he dicho que yo no puedo imaginarme mi vida sin hacer una ecuación y que Dios sea parte de ella. O amigos que tengo una amiga de la prepa que siempre, ay, Itza, o sea, viaja, vete, y no sé qué, yo, es que sí, pero estoy sirviendo, o sea, tengo cosas, ay, es que tú siempre iglesia, yo, pues es que sí, o sea, mi vida no puede, o sea, no puedo sacar eso de mí, siento que dejo de ser Itza, porque lo que yo soy es en Cristo, o sea, siento que no tengo ningún propósito fuera de Dios. Entonces, es eso, es saber quiénes somos en Cristo y permanecer y buscarlo siempre sabiendo que lo que somos es por Él. No hay otra cosa, o sea, lo que tú y yo somos es por Él y para Él. Para eso fuimos creados. Entonces, tenemos que permanecer en Él y siempre estar sujetos de su mano y pues entender también lo que yo les comentaba en la clase pasada, entender que nunca vamos a ser perfectos, nunca vamos a ser santos, nunca, pero tenemos un buen ejemplo que era Jesús y podemos seguirlo y es ponerse cuentas y seguir adelante, aprender que los errores son parte de, no clavarte en eso, saber que tú también no eres tus errores, porque Dios es el que está en ti, Dios es más grande que eso. Pero también no agarrarte de que, bueno, pues mis errores no soy yo y la voy a seguir regando, pues no. O sea, es de que, bueno, Señor, ¿sabes qué? No lo estoy armando, ayúdame y seguir y caminar siempre en Cristo. Entonces, vamos a seguir porque quisiera que llegáramos al menos hasta el verso 11 el día de hoy. Vamos bien, creo. Ok, vamos a ver ahorita lo que es una nueva clase de amor, que era lo que Juan va a empezarles a hablar a partir del verso 7, ¿sí? Entonces, lo que hace este cambio, que vamos a poder cumplir estas pruebas, es el amor. El amor de Dios es el que hace que todo cambie, que es lo que marca en nuestras vidas, ¿no? El poder entender lo que significa la cruz, el poder entender el sacrificio que hizo Él por nosotros sin merecerlo, que Él dio su vida, que, o sea, como explica en Isaías, que Él sufrió por nuestras rebeliones. Hay otra parte en Isaías que explica
O sea, todo el daño que sufrió, que él siendo Dios se despojó a sí mismo para poder dar su vida, porque yo no sé si tú lo entiendas. Yo a veces leo y es que digo, yo quisiera poder, no sé, comerme la hoja así de la Biblia y que de verdad se metiera en mi cabeza, porque a veces siento que lo entiendo, pero no lo entiendo, como que digo, Dios, dame revelación, porque, o sea, sé lo que estoy leyendo, pero a veces como que es tanto que mi cerebro no lo capta, ¿no? Pero, o sea, el amor de Dios es tan maravilloso y es tan grande. Y yo le digo a los chavos en la mañana, le digo, oigan, ustedes tienen tiempos de oración, a veces están así parados nada más. Le digo, o sea, ¿sí entienden al Dios que están adorando? O sea, ¿sí son conscientes de a quién le están cantando? Es para que estuvieran tirados en el piso, o sea, para que estuviéramos de rodillas todo el tiempo. Entonces, si tú y yo entendemos este amor tan maravilloso y lo que conlleva el creer en Cristo y lo que significa la vida eterna, tu vida sería muy diferente. Te lo puedo apostar, aunque ya crees en Cristo y que estás seguro de tu salvación, si tu vida la manejaras con tus ojos viendo a la eternidad, sería muy diferente. Así de sencillo. Entonces, Jesús les dice a sus discípulos desde el principio que ¿cuál va a ser la manera en que el mundo va a saber que ustedes son mis hijos? ¿Cómo iba el mundo a saber que eran discípulos de Jesús? Viendo su ley. Que se amaban unos a otros. Porque serían Que se amaran unos a otros. Dice, así van a saber que son mis discípulos, por el amor los unos a los otros. Esa era la marca que iba a hacer la diferencia. Entonces, si tú y yo amamos, ¿cuáles son los primeros dos mandamientos que vienen en la Biblia? O sea, que se mencionan. Los primeros dos mandamientos, ¿cuáles son? amarás a Dios de todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios y luego Amarás a tu prójimo como a ti mismo. amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y con estos dos mandamientos, tú cumples todos los demás. Porque si tú amas a Dios, no vas a adorar a dioses ajenos. Si tú amas a Dios, no vas a tener imágenes. Si tú amas a tu prójimo, no vas a robarle, no lo vas a matar, no vas a lujuriarte a su esposa. O sea, con estos dos se resume todo. Entonces, es un mandato que Dios dio desde el principio, y Juan lo decía, eso es la prueba de que amamos a Dios es cumplir su ley. Y es una ley que él dio desde el Antiguo Testamento y que lo vuelve a reiterar cuando compartía con sus discípulos. Y otra cosa es, explica en 1 Corintios, ya no vamos a leer porque si no, no voy a alcanzar a terminar la clase como quiero darla. Dice que si no tenemos amor, nada somos. Dice que tú podrás hacer Juan Teresa de Calcuta, pero si tú no tienes amor, dice que eres como un címbalo que resuena nomás así hueco, que no tiene nada. Entonces, nuestra esencia tiene que marcar esto. Fíjense, estamos llevando una materia en las mañanas que se llama Ministerios Prácticos y estamos viendo la vida de misioneros, sus historias, sus biografías. Y la semana pasada veíamos la biografía de Amy Carmichael, por si quieren ahí buscarla. Y cuando ella era pequeña, era de familia de dinero, y dice que en una iban saliendo de la iglesia y vieron una viejita que estaba batallando y ella y su hermano se acercaron a ella para ayudarla. Pero cuando ella se dio cuenta que la gente le estaba viendo, le dio mucha vergüenza que la vieran con esta mujer. Y que de repente escuchó una voz que era no era este verso, era uno, no me acuerdo en qué parte decía de que las cosas que uno hacía iban a ser puestas a prueba, iban a ser pasadas por fuego para ver si eran sinceras. Y ella escuchó esta voz y volteó, dice que no vio nada, llegó a su casa, buscó este verso en la Biblia y vio que era algo, o sea, que era de la palabra de Dios y que ella se postró delante de Dios y le dijo, ¿sabes qué, Dios? Perdóname y ahora todo lo que yo haga de ahora en adelante va a ser para darte gloria a ti. Y la vida de esa mujer es impresionante porque ella quería ser misionera por problemas de salud, la regresaron. El chiste es que ella se fue a India, sirvió 55 años allá, nunca se casó, nunca tuvo vacaciones. Ella salvaba a niños de los templos budistas porque las familias los vendían para prostitución. Ella empieza a abrir casas hogares. Y cuando estaba en el proceso de esto de empezar a recaudar fondos, dice que ella le oró a Dios y le dijo, ¿sabes qué, Señor? Haz lo que tengas que hacer,
para que yo te pueda servir. Ese mismo día, en la noche, ella va de camino a su casa, cae en un hoyo, en un pozo, se rompe la columna, se rompe una pierna. El chiste es que ella no pudo volver a caminar, se quedó postrada en cama. Los últimos años de servicio, los últimos 22 años creo que de servicio la pasó en cama, pero ella seguía sirviendo a Dios, escribió libros, poemas, seguía trabajando, murió en la India y era muy amada por la gente de la ciudad en donde ella servía. Cuando murió, donde la enterraron, hicieron una fuente y pusieron Amma, que significa mamá en hindú, y ella es muy recordada, o sea, si tú buscas así su biografía, la verdad es una mujer que marcó la vida de muchas personas, pero ¿qué era el secreto de ella? Que ella sabía que lo que hacía era para darle gloria a Dios. Y el amor marcaba eso, porque, o sea, ella no podía estarse quieta. Dice que conoció a una de las niñas que habían vendido para los sacerdotes y que fue como que la primera que rescató y empezó las casas como hogar para niños que sacaban de los templos. Entonces, el amor tiene que marcar nuestras vidas y es lo que tiene que movernos a hacer las cosas para Cristo. Sí, si no lo hacemos con amor, si tú vas a servir y no lo haces con amor, si tú compartes de la palabra de Dios, pero no lo haces con amor, haz de cuenta que no estás haciendo nada. Porque no tienes eso que caracterice a los hijos de Dios. Entonces tenemos que tener ahí cuidado.